Buenos sábados, familia, bienvenidos a este su espacio, un libro y un café. Y antes de empezar, quiero que pensemos en esos momentos en los que sentimos que Dios está lejos, como si su presencia fuera inalcanzable. Pero ¿y si el problema no es su distancia, sino nuestra forma de acercarnos? Queridos amigos, amigas, bienvenidos. Para empezar, quiero pedirles que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos del Señor y aprovecharlo de la mejor manera. Amado Señor y Padre bueno, Padre misericordioso, hoy estamos delante de ti para agradecerte por un día más de vida, Señor. Gracias porque cuando muchos no pudieron despertar, abrir los ojos y disfrutar nuevamente de un día que tú nos regalas, Señor, te ha placido y tu misericordia ha sido grande para con nosotros y aquí estamos, Señor. Gracias porque tú tienes un propósito con nosotros. Gracias porque tú estás siempre cuidando de nosotros y de nuestras familias. Gracias por disponer este tiempo, Señor, para que nosotros podamos aprender juntos, apoyarnos y seguir creciendo en la fe, juntos unos con otros, como manda tu palabra. Amado Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí, Señor, para que podamos llegar a un buen entendimiento de lo que hoy vamos a tratar en este tiempo, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú pones el querer como el hacer y hasta el día de hoy te ha placido a ti por tu misericordia y amor que podamos estar saliendo nuevamente al aire. Amado Señor, te pido que seas tú tocando los corazones de cada uno de mis amigos, de mis amigas, de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están en este momento reunidos aquí conmigo, Señor. Gracias porque sabemos que tu plan de vida es maravilloso para nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que nada es coincidencia para ti, Señor. Porque a ti te ha placido, Señor, este tiempo para poder hablarles a las personas, pero sobre todo hablarles a sus corazones, Señor. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sé tú dirigiéndonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Bienvenidos a este su espacio, un libro y un café. No me voy a cansar de decirles que les agradezco mucho por estar acompañándome. Gracias porque ustedes son el motor para seguir cada día. Y Dios obviamente que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 13, una deidad distante. Y el libro empieza este capítulo con el Arca del Pacto. El Arca del Pacto era un objeto sagrado para el pueblo de Israel. Construida de madera de acacia y recubierta de oro, guardaba las tablas de la ley, una porción del maná y la vara de Aarón que había reverdecido. Sin embargo, su valor no estaba en los materiales con los que había sido hecho, ni en los objetos que contenía, sino en lo que representaba la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Desde el desierto hasta la tierra prometida, el arca recordaba constantemente a Israel que no caminaban solos. El Dios eterno, santo y poderoso había decidido acercarse a ellos y acompañarlos en cada etapa de su historia. Era una evidencia visible de que Dios deseaba
relacionarse con su pueblo. En 2 de Samuel 6, David anhela traer el arca a Jerusalén para establecerla en el centro de la vida nacional y espiritual de Israel. Sin embargo, durante el traslado ocurre una tragedia inesperada. Cuando los bueyes tropezaron, Usa extendió su mano para sostener el arca y evitar que cayera. Humanamente, su acción parecía correcta e incluso muy bien intencionada. Pero Dios había dado instrucciones específicas acerca de cómo debía transportarse el arca. Y esas instrucciones, lamentablemente, habían sido ignoradas. Y como consecuencia, Usa murió instantáneamente delante de la presencia del Señor. 2 de Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Aquel acontecimiento llenó de temor y confusión el corazón de David. El rey no podía comprender completamente lo que había sucedido, porque lo que comenzó como una celebración terminó en silencio, en preguntas y obviamente en lágrimas. David detuvo el traslado del arca porque entendió que había algo mucho más profundo que necesitaba aprender acerca de Dios. Muchas veces nosotros también nos encontramos haciendo preguntas similares. Cuando enfrentamos aquellas situaciones que no comprendemos, cuando estamos atravesando momentos de dolor, cuando atravesamos pérdidas o incertidumbre, el corazón humano suele preguntarse: ¿es Dios una deidad distante? ¿Está realmente interesado en mi vida y en mi familia? ¿Cómo puede su presencia llegar al corazón de mis hijos? ¿Cómo puede llenar mi hogar con su paz y transformar nuestras vidas? Estas preguntas nacen de las experiencias que nosotros tenemos, de esas luchas cotidianas y de la necesidad profunda que todos tenemos de sentir la cercanía de Dios. La historia de Usa nos enseña una verdad, esas verdades fundamentales. Dios no es una deidad distante, indiferente o inaccesible. Tampoco es alguien a quien podamos tratar con ligereza o con familiaridad. Él es un Dios cercano, pero también es un Dios absolutamente santo. Su santidad no debe producir rechazo, sino reverencia. Levítico 16 nos recuerda que acercarse a la presencia de Dios implicaba preparación, confesión,
obediencia y humildad. Y no porque Dios quisiera mantenerse lejos, sino porque deseaba enseñar a su pueblo el valor de su presencia. La santidad de Dios revela la pureza de su carácter. Y hay que entender algo, Él no es como nosotros. Es perfecto en amor, es perfecto en justicia, es perfecto en verdad. Por eso, cuando nosotros entendemos quién es Él, nuestro corazón aprende a acercarse con respeto, con adoración y con dependencia. David comprendió esta lección después de reflexionar y buscar la dirección de Dios. Y él decidió volver a traer el arca, pero esta vez conforme a las instrucciones divinas. Ya no se trataba simplemente de cumplir una tarea religiosa. Se trataba de honrar la presencia del Señor. Y entonces, ¿qué creen? Ocurrió algo hermoso. Donde antes hubo temor, ahora había adoración. Donde antes hubo confusión, ahora había entendimiento. Donde antes hubo tristeza, ahora había gozo. La presencia de Dios dejó de ser motivo de inquietud para convertirse en fuente de celebración. David danzó delante del Señor con todas sus fuerzas. Pero ojo, no porque hubiera olvidado la santidad de Dios, sino porque finalmente la había comprendido. Había descubierto que la reverencia y el gozo no son opuestos, caminan juntos en la vida de quien conoce verdaderamente a Dios. En 2 de Samuel 6, 18 y 19 dice la palabra: y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y aquí vemos a David bendiciendo al pueblo después de haber adorado. Un corazón que experimenta la presencia de Dios siempre termina bendiciendo a otros. Quien ha sido tocado por la gracia divina lleva esperanza, amor y vida a quienes le rodean. Esta misma verdad sigue siendo relevante para nuestras familias. ¿Sí? Muchos hogares anhelan paz, restauración y dirección. Buscan respuestas para sus heridas, buscan respuestas para sus conflictos, para sus temores. Y sin embargo, la verdadera transformación comienza cuando la presencia de Dios ocupa el lugar central de nuestros hogares.
No es suficiente hablar de Dios ocasionalmente. Tampoco basta con conocer algunas verdades bíblicas. Lo que nuestros hijos necesitan ver es una fe viva, un corazón reverente, una relación auténtica con el Señor. Y que se refleje obviamente en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestro amor diario hacia los demás. Cuando honramos a Dios en nuestra casa, cuando oramos juntos, cuando buscamos su voluntad y permitimos que su palabra guíe nuestras acciones, la atmósfera del hogar comienza a cambiar. La presencia de Dios trae consuelo donde había angustia, esperanza donde había desánimo y unidad donde había división. Usa actuó pensando que el arca necesitaba ser sostenida por sus manos. Sin darse cuenta, olvidó la grandeza de aquel que representaba. David, en cambio, aprendió que estaba delante de un Dios inmensamente poderoso, inmensamente santo y digno de toda reverencia. Nosotros también enfrentamos esa decisión cada día. Ver a Dios como alguien pequeño, limitado, a nuestras ideas, a nuestros esfuerzos, o reconocerlo como el Señor soberano que gobierna sobre todas las cosas. Cuando comprendemos la grandeza de Dios, nuestra adoración cambia. Nuestra manera de vivir cambia. Nuestra familia cambia. Y entonces nuestro hogar deja de ser simplemente un lugar donde vivimos, donde nos encontramos, donde compartimos, para convertirse en un santuario donde la presencia de Dios es bienvenida, es honrada y celebrada cada día. Porque sabes, Dios no es una deidad distante. Él es el Dios santo que desea habitar cerca de aquellos que le buscan con humildad, con reverencia y con amor. Allí donde un corazón se rinde a Él, su presencia transforma, restaura y llena todo de vida. El capítulo 14 nos habla de promesas duras. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay promesas que nacen en días hermosos, cuando todo florece, cuando la vida sonríe, cuando el corazón está lleno de gozo. Promesas hechas entre risas, entre abrazos, entre sueños. Pero no todas las promesas sobreviven al invierno. Porque cuando llegan los días grises, cuando cambian las circunstancias, cuando el dolor, la distancia o el tiempo se interponen, muchas promesas simplemente se olvidan. Y hoy vamos a hablar de promesas que duelen, pero que honran a Dios.
honran a Dios cuando se cumplen. Promesas duras, pero transformadoras. Y como este libro trata de David, pues vamos a pensar en David. David está en el mejor momento de su vida. Ya no es el pastor olvidado, ya no es el fugitivo perseguido, ahora es rey. El arca de Dios está en Jerusalén. La presencia de Dios está en medio del pueblo. Hay paz alrededor. Los enemigos han tomado distancia. Y la abundancia llena su reino. Y Saúl ya es solo un recuerdo distante. Pero en medio de su éxito, David recuerda algo. Una promesa. Segunda de Samuel 9:1 dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Y saben por qué? Por amor de Jonathan. Jonathan no fue cualquier persona. Recordemos, Jonathan en la vida de David fue su amigo, fue su hermano, fue su aliado en medio del peligro. Cuando todos veían a David como una amenaza, Jonathan lo vio como el escogido de Dios. Y saben, entre ellos hicieron un pacto. ¿Sí? Leamos 1 de Samuel 20, 14 y 15. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Perdón. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, y no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Ahora les invito a que vivamos ese momento. Pensemos. Jonathan le pide a David que cuando Dios lo establezca como rey, no olvide su casa. Y David no olvidó. Aquí hay una verdad poderosa. Las promesas hechas en primavera son probadas en invierno. Es fácil prometer cuando todo está bien. Es fácil comprometerse cuando hay emoción. Pero la fidelidad verdadera se demuestra cuando cumplir cuesta. Y David decide cumplir. Pero hay un problema. No es fácil encontrar a alguien de la casa de Saúl. La familia del antiguo rey estaba prácticamente borrada, escondida, olvidada. Hasta que aparece un hombre, Mefiboset. Y su historia es desgarradora. Él era hijo de Jonathan, heredero legítimo al trono.
Pero cuando tenía 5 años, su nodriza, su cuidadora, su cuidadora, digamos, lo tomó y huyó al enterarse de la muerte de Saúl y Jonathan. Y en la prisa de salir corriendo, el niño se le cayó y quedó lisiado de ambos pies. Y en un instante pasó de príncipe a inválido y terminó viviendo en Lodebar. Lodebar significa tierra sin pasto, un lugar de sequedad, un lugar de escasez, un lugar de olvido. Y así era su vida, victimizado por una caída que él no provocó, aislado en una tierra lejana, incapacitado, físicamente obviamente, ¿no? Sin influencia, sin voz, sin futuro. Y además, viviendo con miedo. Porque siendo descendiente de Saúl, lo normal sería que el nuevo rey lo eliminara. ¿Para qué? Para asegurar su trono. Así que imaginemos el momento. Cuando lo llaman para ir al palacio, obviamente él no iba con esperanza. Él iba con temor. Pero lo que encuentra cuando llega lo cambia todo. Segunda de Samuel 9 del 8 al 10 dice: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. David no lo rechaza, lo restaura, no lo juzga, lo honra, no lo elimina, lo adopta, le devuelve las tierras de su abuelo, le asigna provisión constante y le da un lugar permanente en la mesa del rey. Y no porque Mefiboset lo mereciera, sino porque David había hecho una promesa irrompible. El corazón del mensaje está en la fidelidad, ¿sí? Porque no se basa en la respuesta del otro, sino en la integridad del que promete. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, Absalón, hijo de David, se rebela contra él. Y David tiene que huir de Jerusalén. En medio del caos aparece Siba, si recuerdan, ¿no?
el siervo de Mefiboset, diciendo que su señor se quedó esperando recuperar el reino. Obviamente vino a decirle eso a David y él le creyó. Pero ¿qué pasa cuando él regresa? Mefiboset da otra versión. Dice que fue traicionado, que él nunca lo abandonó. Y aquí hay una pregunta. ¿Quién dice la verdad? El texto no lo deja completamente claro. Pero lo más impactante es esto. David no profundiza en el conflicto, no averigua, no se queda estancado, porque su fidelidad no depende de aclarar cada detalle de lo que pasó. Su fidelidad está basada en una promesa. Y esto nos lleva a Dios. Porque la historia de David es solo un reflejo del carácter de nuestro Dios. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan ¿qué? Sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Nos dice que Dios es fiel, que guarda su pacto y su misericordia. Génesis capítulo 9, versículos del 11 al 14, dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y es así hasta hoy. Después de que llueve se ve el arco iris. Nos muestra a Dios estableciendo un pacto con Noé, asegurando protección. Génesis capítulo 15 versículos 17 y 18 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El río Éufrates. Y aquí vemos que hay un Dios que pasa entre los sacrificios comprometiéndose. Él hace un pacto con Abraham. Oseas 3, 1 y 2. Me dijo otra vez Jehová: ve,
ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Como el amor de Jehová con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Qué increíble ver a Dios amando incluso cuando hay infidelidad. Sí, porque nosotros nos mantenemos haciendo las cosas mal, pero Él sigue amándonos. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, declara que Dios no miente. Dios no rompe sus promesas. Ahora les invito a que pensemos en nosotros. Porque seamos honestos. Muchos hemos vivido en Lodebar. Ese lugar donde no hay fruto, donde hay dolor, donde hay silencio, donde hay temor. Tal vez no tenemos lo que queremos, amor no correspondido, sueños que no se cumplieron, puertas que se cerraron, oraciones que parecieron no ser escuchadas, relaciones que se rompieron, oportunidades que se perdieron y también salud quebrantada, inseguridad, rechazo, soledad, miedo al futuro. Pero hoy hay una verdad que necesitamos escuchar. Dios no nos ha olvidado en Lodebar. Así como David envió por Mefiboset, Dios ha enviado por ti, ha enviado por mí. Y el mensaje sigue siendo el mismo. No temas. Hay un lugar para ti en mi mesa. Y no porque lo has hecho bien, ¿no? Sino por la promesa que Él hizo. Dios no es fiel porque tú siempre respondes bien, porque yo siempre respondo bien. Dios es fiel porque ese es su carácter. Y ahora tenemos nosotros un gran desafío. Y te pregunto, ¿estamos reflejando esa fidelidad? Porque la verdad vivimos en una generación que promete fácil, pero cumple muy poco. Y Dios nos llama a ser distintos, a mantener nuestra palabra, a honrar nuestros compromisos, a amar incluso cuando cuesta, y créanme que es difícil, a ser fieles incluso cuando no es conveniente. Las promesas cumplidas no siempre son fáciles, pero lo que sí son es siempre satisfactorias y traen paz a nuestro corazón.
restauran relaciones, reflejan el carácter de Dios y sobre todo dejan un testimonio poderoso. Hoy es un buen día para recordar tus promesas y decidir cumplirlas. Porque cuando lo hacemos, no solo estamos bendiciendo a otros, sino que nos estamos pareciendo un poquito más a Dios. Avancemos al capítulo 15. Aire de altivez. Y el libro empieza diciendo: se puede escalar demasiado alto para nuestro propio bien. Sí, es posible llegar tan lejos, elevarse tanto, pararse en una posición tan alta. Pero cuando estamos ahí, podemos perder la perspectiva. ¿Y qué pasa cuando estamos demasiado tiempo mirando desde arriba? Cuando nuestros ojos se acostumbran a la altura y nuestros oídos dejan de escuchar lo que sucede abajo. Poco a poco el corazón cambia y sin darnos cuenta la altura se convierte en peligro. ¿Sí? Recordemos que David estaba en la cima. Tenía riquezas, un reino establecido, paz en sus fronteras. Tenía reconocimiento, tenía honor. Todo lo que de pronto había soñado. Y ahora lo tenía. Era amado, respetado, admirado. Pero hay momentos en la vida donde el mayor peligro no es la escasez, sino la abundancia. Y aunque suene contradictorio, ¿no? Segunda de Samuel 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Y ahí comienza todo. David no estaba donde debía estar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? Estamos donde no debemos estar. Mientras sus hombres luchaban, él descansaba. Mientras otros peleaban, él observaba. Y desde la altura de su palacio, ¿qué creen? Vio a una mujer. Vio a Betsabé. La vio, la deseó y la tomó. Pero este no solo fue un pecado de deseo, fue un pecado de posición. David tenía poder y lo usó para su propio beneficio. ¿Por qué? Ya les voy a contar. Él mandó a investigar y supo que era mujer casada, Betsabé, que era esposa de Urías, uno de sus valientes, y aún así decidió seguir adelante.
En este proceso, Betsabé queda embarazada. Y entonces el pecado comienza a encadenar decisiones. David intenta cubrirla. Llama a Urías para que vaya y esté en su casa, disfrute de su esposa, conviva con ella y se quede un tiempo con ella descansando. ¿Pero qué creen? Urías, con integridad, se niega. Mientras sus compañeros estén en batalla, él tampoco iba a regresar. Entonces David toma una decisión aún más oscura y ordena que Urías sea puesto en la parte de adelante de la batalla, en lo más fuerte, en lo más peligroso, y que lo abandonen. Y sí, Urías muere. Y David entonces toma a Betsabé como esposa. Y todo parece resuelto. Pero el cielo había visto todo. Y aquí surge una realidad muy incómoda. A muchos no nos gusta este David. Preferimos al pastor que venció a Goliat, al adorador que escribió salmos, al hombre conforme al corazón de Dios. Pero este David, el que manipula, el que usa su poder, el que encubre, el que daña, ese David nos confronta. ¿Qué le pasó? Se enfermó de altivez. Y si somos honestos, no es una enfermedad ajena a nosotros, ¿no? Porque también nosotros en diferentes niveles hemos mirado a otros por encima del hombro. ¿Sí? De pronto alguien que está con menor rango en un trabajo que tenemos, o una persona que tiene menos. Y hemos sentido que merecemos más, que sabemos más, que somos más. Y como les decía, la historia de David y Betsabé no es solo sobre deseo, es sobre poder mal administrar. Es el resultado de haberse elevado tanto. ¿Saben por qué? Porque dejó de escuchar a Dios. Es como si el cielo le estuviera diciendo, baja antes de que caigas. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces podemos darnos cuenta que la caída no comienza con el acto, comienza en el corazón. Y Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Dios no solo corrige el orgullo, lo rechaza. Y aquí cabe una pregunta. ¿Cómo luchamos contra la altivez? Primero, debemos practicar la humildad. Y Romanos 12:3 dice la palabra, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más
alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren, nos llama a no tener más alto concepto de nosotros mismos. Nos llama a pensar con cordura. Y la humildad no es pensar menos de nosotros, no. Es pensar correctamente. Es recordar quiénes somos y quién es Dios. También abracemos la realidad de nuestra fragilidad. Eclesiastés 5:15 dice: como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Miren, aquí nos recuerda cómo hemos venido, y así nos vamos a ir. Todo lo que obtuvimos aquí, los títulos, las posesiones, las posiciones, incluso los aplausos, todo eso queda atrás y nos vamos sin nada. También debemos resistirnos a ocupar lugares de honor. Lucas 14:10 dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y aquí estamos viendo que es mejor tomar el lugar humilde y permitir que Dios sea quien nos exalte. Porque cuando buscamos elevarnos por nosotros mismos, el descenso es inevitable. La altivez es silenciosa, no siempre grita. A veces susurra, se esconde en pequeños gestos, en pequeñas actitudes, en pequeños pensamientos. Pero sus consecuencias son profundas. Si no, miremos a David. David subió muy alto, pero olvidó que la verdadera grandeza no está en la altura, sino en la dependencia de Dios. ¿Y qué les parece si hoy evaluamos nuestro corazón y nos preguntamos: ¿desde dónde estoy mirando? ¿Desde la humildad o desde la altura? Porque Dios no busca corazones elevados, altivos, busca corazones rendidos. Y cuando bajamos voluntariamente en humildad, créanme que evitamos caer
dolorosamente en quebranto. Tratemos de elegir caminar cerca de Dios, con un corazón sencillo, enseñable y profundamente dependiente de Él. El capítulo 16, colapsos colosales. Y miren, esto nos va a confrontar. Si tu vida estuviera grabada segundo a segundo y alguien pudiera ver cada escena, cada decisión, cada pensamiento, ¿qué partes borrarías? ¿Qué momentos preferirías que nadie vea jamás? Complicado, ¿verdad? Porque todos tenemos temporadas que no queremos recordar. Decisiones que nos avergüenzan. Errores que si pudiéramos editaríamos fuera de la historia. Cortaríamos y uniríamos con lo que nos gusta. Y David también. La historia es conocida, pero no deja de doler. David ve a Betsabé, la desea, la toma. Ella queda embarazada. Y para cubrir su pecado, David, ¿qué hace? Manda a traer a Urías, a su esposo, para que se quede con él unos días. Pero Urías se niega a disfrutar la comodidad, diciendo que mientras sus compañeros están en batalla, él no va a estar tranquilo. Bueno, parafraseando, ¿no? Entonces, ¿qué hace David? Cruza la línea y ordena su muerte. Urías muere. David toma a Betsabé, la hace su esposa y aparentemente todo queda resuelto. Pero hay algo que no se ve por fuera: la culpa. Y Salmos 32, 3 y 4 describe lo que ocurre dentro de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La culpa no desaparece cuando se oculta, se intensifica. David sigue viviendo, sigue disfrutando, sigue reinando, sigue sonriendo quizás. Pero ¿qué por dentro? Es una ruina que camina. Segunda de Samuel 11:27 nos da una frase clave. Mas esto que David ha hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Eso quiere decir que Dios lo vio todo. Y cuando el pecado no es confrontado, Dios nos va a confrontar. Y aquí aparece Natán. En Samuel 12 del 1 al 24 nos muestra una de las confrontaciones más poderosas de la Biblia. Natán no llega acusando directamente, llega contando una historia. Y le cuenta a David, dice: un hombre rico
que roba la única oveja de un hombre pobre. Obviamente, David se indigna, se enciende su sentido de justicia. Y entonces Natán le dice: tú eres ese hombre. Silencio total en ese momento. Y cambia todo. Pero saben, Dios no confronta para destruir. Confronta para restaurar. Porque el pecado oculto no se queda quieto. Números 32:23 lo dice claramente. Vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano sale a la luz. Los pecados no confesados son como forúnculos en el alma. ¿Sí? Se inflaman, se infectan, se expanden, duelen y contaminan todo. Pero Dios, en su amor, aplica presión, no para dañarnos, sino para sanarnos. Igual que un médico, con sus manos firmes, pero bondadosas, ¿qué hace? Presiona la herida para limpiarla, curarla y que empiece a sanar. Proverbios 13:15 dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y nos recuerda que el camino del transgresor es duro. Y no porque Dios quiera destruir, esa nunca es la intención de Dios, sino porque el pecado siempre nos pasa factura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar. Job 4:8 nos dice: como yo he visto los que harán iniquidad, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Aquí estamos hablando del principio de sembrar y cosechar. Pero ¿saben qué? Dios es tan bueno que la confesión interrumpe el ciclo. Y en 2 de Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Imagínense qué hermosa esta respuesta. David dijo: he pecado contra Jehová. Él no dijo: es que la mujer estaba sola, es que el esposo la descuidó, ¿no? Él no puso excusas. Él no se justificó. Él no dijo: la mujer y yo lo hicimos. No hubo culpa compartida. Él solo confesó. Y entonces viene la gracia. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios no ignora el pecado, pero tampoco ignora un corazón arrepentido. Salmo 103, 12 y 13 lo describe con ternura. Sí. Dice: cuando está lejos del oriente, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. Y aquí está el punto clave.
Ubiquemos nuestro error y no nos quedemos ahí. ¿Qué hacemos? Llevémoslos al asiento juzgador de Dios y permitamos que Él lo vea. Permitamos que Él lo confronte, pero también permitamos que Él nos perdone. Porque muchos se quedan en la culpa, cuando Dios ya ofreció gracia. Y no solo eso, permite que Él te guarde, porque Él mismo perdona, restaura, sostiene. Miren qué hermoso, todos tenemos capítulos que no queremos que nadie vea, pero Dios ya los vio. Y aún así, no ha dejado de amarnos. El colapso de David fue grande, pero la gracia de Dios fue aún mayor. Hoy, no escondas tu pecado. Hoy permite que Dios te redima. Porque cuando confesamos, cuando soltamos, cuando dejamos de cubrir, Dios puede limpiar, Dios puede sanar y Dios puede restaurar. Y lo que parecía el final de la historia se convierte en el comienzo de una nueva vida, con un corazón más humilde, con un corazón más consciente, con un corazón más dependiente de Dios. El día de hoy, al recorrer estos 4 capítulos, hemos visto diferentes facetas del corazón humano y del carácter de Dios. Estos capítulos nos recuerdan una realidad fundamental. Todos podemos equivocarnos. Todos podemos alejarnos. Todos podemos fallar. Todos podemos caer. Pero también todos podemos volver. La historia de David no es la historia de un hombre perfecto. Es la historia de un hombre profundamente imperfecto que aprendió a regresar una y otra vez al corazón de Dios. Y quizás esa sea la lección más importante. No es nuestra perfección la que sostiene nuestra relación con Dios. Es su misericordia. No es nuestra fuerza la que nos mantiene de pie. Es su gracia. No es nuestra capacidad para no caer. Es su amor el que nos levanta cuando hemos caído. Por eso, cualquiera que sea tu historia, cualquiera que sea tu lucha, cualquiera que sea tu temporada actual, recuerda esto: Dios sigue llamándote, sigue llamándome, sigue buscándote, sigue buscándome, sigue extendiendo su mano hacia ti y hacia mí. Porque a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y donde el corazón se rinde, siempre, siempre hay esperanza de restauración.
Yo sé que el Señor ha movido fibras muy íntimas de cada uno de nuestros corazones, porque estas lecturas confrontan. Ahora te quiero pedir que me acompañes a orar y depositemos todo en manos de Dios. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Señor amado, al terminar esta jornada, Señor, queremos darte las gracias. Sí, Señor. Darte las gracias por todo lo que estamos aprendiendo, por todo lo que estás sembrando en nuestro corazón, Señor. Gracias porque nos has recordado que tu presencia sigue siendo real, cercana y transformadora para los que te buscamos con sinceridad, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel que jamás olvida sus promesas. Cuando nosotros cambiamos, tú permaneces. Cuando nuestras fuerzas se agotan, tu amor continúa sosteniéndonos. Perdónanos por las veces que el orgullo ha ocupado el lugar de la humildad. Perdónanos cuando hemos confiado más en nuestras capacidades que en tu dirección. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre dependiendo de ti. También, Señor, con toda humildad te entregamos nuestras caídas, nuestros errores, nuestras heridas ocultas y aquellas áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser restauradas. No queremos escondernos detrás de máscaras ni aparentar fortaleza cuando por dentro estamos luchando, Señor. Examina nuestro corazón, limpia nuestros pensamientos, renueva nuestras motivaciones, sana nuestras emociones, Señor, fortalece nuestra fe, enséñanos a vivir con integridad cuando nadie nos observa, con humildad cuando somos bendecidos, con fidelidad cuando cumplir una promesa nos resulta difícil, Señor, y con arrepentimiento cuando te hemos fallado, Señor. Que cada experiencia de nuestra vida nos acerque más a ti, Señor. Que nunca perdamos la sensibilidad a tu voz, amado Padre. Que jamás nos acostumbremos a tu presencia. Y que cada día podamos reflejar más el carácter de Cristo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro servicio, en nuestras relaciones, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra vecindad, en todo lugar, Señor. Hoy depositamos nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestros sueños a nuestros seres amados, Señor. Toma nuestras manos y sigue guiando nuestros pasos. Y cuando lleguen los días difíciles, recuérdanos que tu gracia sigue siendo suficiente, porque tú eres el Dios que restaura lo quebrantado, lo quebrado. Levantas al caído, fortaleces al cansado y das esperanza al que piensa que ya no la tiene. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo por nosotros, Señor, hasta el fin de nuestros días. Gracias, 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 Señor. No tenemos otra palabra para poder demostrarte nuestra gratitud. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Quiero que piensen en esto.
Ninguna caída es más grande que la gracia de Dios, y ningún corazón rendido queda fuera del alcance de su amor. Te invito a acompañarme en la recta final de este recorrido por la vida de David. En los próximos capítulos veremos cómo las decisiones personales impactan profundamente a la familia. Cómo enfrentar las temporadas donde los sueños parecen hacerse pedazos. Cómo derribar los gigantes que aún intentan levantarse. Y finalmente descubriremos el maravilloso legado que comenzó en Belén y que terminaría apuntando hacia el Rey de Reyes. No te pierdas el próximo programa. Como te digo, vamos a ver los últimos capítulos del capítulo 17, Asuntos de Familia, capítulo 18, Esperanzas destrozadas, capítulo 19, Derribe a Goliat, y el capítulo 20 es el epílogo, Lo que comenzó en Belén. Lo mejor de la historia aún está por delante, porque cuando Dios escribe una vida, incluso los capítulos más difíciles pueden convertirse en el escenario de su redención y de su gloria. Si este mensaje tocó tu corazón, acompáñame en este camino de fe. Suscríbete, síguenos, comparte y sé parte de la familia en un libro y un café, donde juntos crecemos, sanamos y nos acercamos más a Dios. El próximo sábado les tengo ya el nuevo libro que vamos a estar estudiando con el favor de Dios. Y saben, no se olviden de que Dios utiliza cualquier herramienta para que volvamos a Él. Compre el libro en su librería de confianza para que lo pueda estudiar cuando usted quiera. Quedan también los videos grabados para que usted pueda verlos y pueda estudiar. Y nada, agradecerles por su presencia, agradecerles por la confianza, agradecerles por el amor que han tenido para con nosotros aquí en Un Libro y un Café. Que tengan un maravilloso fin de semana, disfruten de la familia, coman rico, salgan, paseen, disfruten de la presencia de los unos y los otros, porque el tiempo pasa rápido, nuestros hijos crecen y pues cada quien después toma su camino y a nosotros solo nos quedan los recuerdos como papás. Así que disfruten de la familia, ámense mucho, perdonen, sigan adelante, que Dios les bendiga y les esperamos aquí en su espacio, Un Libro y un Café. Bendiciones.